Buen día, compañeros y compañeras. A continuación voy a explicar la práctica 2A, un contador binario. Los objetivos didácticos son los siguientes. 1. Usar la función de contador. 2. Aprender a usar el bloque de comparación para el uso de contadores. Y 3. Tomar decisiones de acuerdo a una variable numérica. La descripción del problema es el siguiente. Se tiene que hacer un contador binario de 0 a 3 usando las lámparas Q1 y Q2 de los tableros de los módulos. El conteo debe de ser de forma ascendente y descendente. El contador se activa cuando se presiona el botón Start. El ciclo debe de activarse solo una vez y se debe asignar un botón Up para el conteo ascendente y un Down para el conteo descendente. Cuando se alcance el valor máximo, que es el de 3, se enciende la lámpara L1. Cuando el valor sea menor a 3, la lámpara L1 debe permanecer apagada. Cuando se alcance el valor 0, se enciende la lámpara L2. Cuando el valor sea menor a 0, la lámpara L2 debe permanecer apagada. Las lámparas L1 y L2 solo son indicadores cuando llega al máximo, que es el valor de 3, y cuando llega al mínimo, que es el valor de 0. Lo que va a ser el contador, vamos a usar las lámparas, que sería si se prende Q1, pero Q2 está apagado, tendríamos un 1, 0, que sería igual a 2. Esto por medio de los indicadores de las lámparas Q1 y Q2. Así para 0, para 1, para 2 y para 3. Y bueno, para la solución propuesta utilizamos el programa Logo, esta es la versión 8, en la cual diseñamos el diagrama de escalera, como pueden ver a continuación. Voy a explicar línea por línea, después lo voy a simular para que vean el funcionamiento. En la línea 1 podemos ver que tenemos un contacto normalmente cerrado con la etiqueta Start. La función es para encender y apagar el sistema, ya que alimenta los contadores. De igual manera se utiliza como reset, ya que no guarda ninguna representación de un número cuando el sistema se apaga. Nos damos cuenta que tenemos el contador. La primera entrada del contador es la R, que es el reset del contador. Cuando se aplica un pulso, el contador vuelve a su valor inicial. La segunda entrada es SNT. Aquí es el conteo. Aquí se ejecutan los pulsos y por cada pulso aquí el contador empieza su conteo. Aquí tenemos el DIR y cuando no está energizado el conteo es ascendente, pero cuando está energizado el conteo es descendente, que es lo que estamos buscando en esta práctica, tener un conteo ascendente y un conteo descendente. Ya que sabemos esto, ahora sí, ya puedo explicar bien la práctica. Seguimos con la siguiente línea, que es la línea 2, donde tenemos un contacto normalmente cerrado, que sería M1, un contacto normalmente abierto, Start, y podemos apreciar que tenemos un contacto normalmente abierto, que es el temporizador, y un contacto normalmente cerrado, M2. Este último contacto está conectado hacia los bloques de los contadores 1, 2 y 3. Su función de entrada para contar. De esta forma, cuando esté encendido el sistema y se presione el interruptor OP, los contadores iniciarán a registrar los pulsos de dicho interruptor y como están en la segunda línea, el conteo va a ser ascendente. En la tercera línea se observa que está conectado en serie un contacto normalmente abierto, que sería M3, junto con el contacto normalmente abierto, que es el temporizador. A su vez va conectado a un contador, sería el S1, en su segundo pin, que es el de conteo. Esto para que entre en funcionamiento el interruptor down. En la línea 4 tenemos un contacto normalmente abierto, que es el temporizador, y otro con la etiqueta M3, el cual está conectado a la tercera entrada de los contadores, que sería S1, S2 y S3. Como ya dije, cuando está activo esta tercera entrada, el conteo inicia de forma descendente. En la línea 5
tenemos un contacto normalmente abierto, el cual está conectado en serie con la bobina M1. Vamos a observar que cuando el contador 03 está activo, ya en la simulación, la bobina M1 va a ser la que se va a activar. Y se observa que en la línea 2, el contacto normalmente cerrado con la marca M1 se abre de tal forma que deja de suministrar energía a la línea 2. Esto provoca que se evite el conteo de más unidades y que el máximo de unidades a contar sea 3. En la línea 6 tenemos un contacto normalmente abierto con marca C001, que es el primer contador, y un contacto normalmente cerrado, que es del contador C002. Están conectados a una bobina, que es la Q2. La función de esta línea es que cuando el contador C1 esté activo y el contador C2 esté inactivo, la bobina Q2 se activa. Si Q1 es igual a 0, pero Q2 es igual a 1, tendríamos un 0 y un 1. Este número es igual a 1. En la línea 7 observamos un contacto normalmente abierto. La función es representar el número 3. Cuando el contador C3 está activo, el contacto con la misma marca se va a cerrar y por lo tanto se energizará Q2. En la línea 8 está conectado en serie un contacto normalmente abierto del contador C2 y una bobina Q1. Cuando está activo el contador C2, la bobina Q1 se activa, energizando la lámpara con esta marca. En la línea 9 está conectado en serie un contacto normalmente abierto, que es C003 y una bobina Q3. Esta bobina Q3 sería mi lámpara L1. Cuando está activo el contador C003, la bobina Q3 se activa. Esto indica que el contador ha llegado a su límite de 3, por lo tanto, las 3 lámparas, que sería Q1, Q2 y L1, están encendidas. En número binario, el 3 se representa por 1 y 1, esto es igual a 3. Y esto lo representamos cuando están encendidas las lámparas Q1 y Q2. Esto ya lo veremos en la simulación. En la línea 10 tenemos un contacto normalmente abierto, que es el STAR, y un contacto normalmente cerrado con marca C001, los cuales van conectados a la bobina Q4. La bobina Q4 sería nuestra lámpara L2. Cuando esta bobina se activa, nos indica que el contador ha llegado a 0. En la línea 11 está conectado un contacto normalmente abierto, que es mi OP, y el contacto normalmente cerrado, que es de mi contador 3. Podemos ver que está conectado a una bobina M2. Lo que ocurre es que cuando se activa el interruptor OP, el contacto deja pasar la corriente porque está normalmente cerrado y se activa la bobina. Pero cuando el contador C003 está activo, se interrumpe la corriente en la línea y la bobina M2 se desactiva. En la línea 12 tenemos un contacto normalmente abierto, que es mi M2, y un contacto normalmente cerrado, que es el down. Cuando el interruptor down está activo, el contacto normalmente cerrado se abrirá y la bobina M2 se va a desenergizar. Por lo que en la línea 2, el contador C001 dejará de recibir impulsos. En la línea 13 está conectado en serie un contacto normalmente abierto, que es el down, y una bobina M3. Cuando el interruptor down se active, la bobina se va a activar igualmente.
En la línea 14 tenemos un contacto normalmente abierto que es el Start. Lo que ocurre es que cuando presionamos este botón, el temporizador se activa, el cual está configurado a 1 segundo el ancho de pulso. La función del temporizador es que cada segundo se va a enviar un pulso al contador. Ahora podemos pasar a la simulación. Aquí podemos ver que tenemos Q1, Q2, Q3 y Q4 que representan nuestras lámparas. Q1 y Q2 son mis bobinas que me van a representar los números binarios, cuando está encendido uno, cuando está apagado la otra, y Q3 y Q4 son mis límites, cuando llega a 0 y cuando llega a 3. Y 1 es mi botón Start, y 2 es mi conteo Up, ascendente, y 3 es Down, descendente. Presiono el botón de Start y podemos notar que se energiza Q4, que es mi L2. Esto quiere decir que está en 0. Ahora voy a presionar el interruptor para el conteo ascendente. Podemos observar aquí que Q2 se activa. Así que tenemos que Q1 está desactivado, que me representa un 0. Pero Q2 está activo. Entonces, 0 y 1 me representa un 1. Cuando está activo Q1, pero Q2 está desactivo, sería un 1 y un 0, me representa un 2. Y podemos ver que ya está energizado el contador C2. Para la siguiente deberá estar energizado el contador C3. Podemos ver que ya está energizado el contador C3, ya llegó a su máximo, que es de 3, por lo tanto Q1 y Q2 están activos. 1 y 1 es igual a 3, el número binario. Y Q3, que es mi lámpara L1, nos indica que ya llegó a su máximo, que es 3. Por eso también está encendida. Voy a desenergizar el interruptor y ahora voy a activar el interruptor de down. Observamos que se está desactivando el contador C3. Por lo tanto, solo está activo Q1, pero Q2 está desactivado. Así también las lámparas. Podemos darnos cuenta que aquí ya se desactivó el contador 2 y ya ahora ya se desactivó el contador 1. Por lo tanto, mi Q4 está activo. Eso quiere decir que se ha llegado al límite más bajo, que es 0, por lo cual mi lámpara L2 se activa. Esto sería todo y esta sería la propuesta de solución y el diagrama de escalera explicado en Logo.